Hay una alarma que se enciende en mí cuando hablo de la disparidad entre mujeres y hombres. Siento que tendría que aclarar cada vez que digo esto que, claro, me estoy refiriendo a mujeres y hombres cisgénero, heterosexuales, parte de la heteronorma y de los roles tradicionales que se le han asignado a estos dos géneros, pero que no son los únicos, que existen y existieron desde siempre múltiples géneros, expresiones e identidades. Quizás es un poco vivir en un momento social que repercute en mí, de modo tal que siento necesaria esta aclaración. Quizás es otro poco que mejor que decir, además de hacer, es decir con sensibilidad. Y quizás otro poco es dar valor a quienes nos rodean y a nuestras experiencias de vida. Así que aquí va este episodio en el que quiero que nos escuches hablar de disparidad entre roles tradicionalmente asignados a los géneros y nuevas miradas en relación con las vivencias y los afectos. Hola, soy Lía Díaz y estás escuchando Traductas. A lo largo de 5 episodios hablamos sobre discapacidad, género, migración, acceso lingüístico y derechos humanos con personas que trabajan en estos temas con la profunda convicción de que nadie debe quedar atrás. Te invito a prepararte un té, un café, un mate y a sumarte a la conversación. La brecha de género es la disparidad entre mujeres y hombres en cuanto a derechos, recursos y oportunidades. Y está presente en muchos ámbitos sociales, como el trabajo, la política, la economía, la salud o la educación. Las mujeres dedican casi 3 veces más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado, y esto las vuelve un sostén, no solo para sus familias, sino también para las sociedades y las economías en general. Pero esto viene con una trampa. Implica menos ingresos para las mujeres y menos tiempo para hacer actividades distintas al trabajo. La brecha de género se da por decisiones que son todavía muy patriarcales, muy machistas, por no considerar a la mujer en toda su inteligencia, en todo su conocimiento, en toda su capacidad, ¿no? Por eso es importante reducir esas brechas en todo lo que se da. Y no nos olvidemos que también la mujer gana 25% menos a igualdad de trabajo y a igualdad de condiciones, no a igualdad de remuneración salarial. Quien habla es María Noel Baeza. Al momento que sale este episodio, es la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. También es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y magíster en Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. La primera persona que usó el concepto de brecha de género, o gender gap en inglés, fue Eleanor Smelt, una activista feminista estadounidense. En 1980 aplicó el término en relación con la política para explicar las diferencias entre cómo votan las mujeres y los hombres en la política de Estados Unidos. En 1984 escribió el libro Cómo y por qué las mujeres elegirán al próximo presidente. Ella señaló que la brecha de género sería un factor decisivo a la elección del nuevo presidente de su país. La diferencia en el trato a disidencias y mujeres en distintos ámbitos promueve un círculo vicioso, en donde las oportunidades son escasas y al no tener tiempo o energía para formar parte, por la carga mental que genera ocuparse casi unilateralmente del ámbito doméstico, las puertas se cierran y el techo de cristal nunca se rompe. Con techo de cristal nos referimos a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres y las disidencias en su carrera profesional, no por falta de preparación y capacidad, sino por la misma estructura institucional. Este término engloba a todas las restricciones y obstáculos que impiden a las mujeres acceder al desarrollo profesional o permanecer en puestos de responsabilidad o de dirección. Y esto se ve claramente en ámbitos como la política. María Noel nos cuenta un poco más sobre este fenómeno. En materia de participación política, se ha pasado de un mero 10% alrededor del mundo de participación política de la mujer a un 28-30% en América Latina. Y hay países como México que tiene paridad en todo. Lo mismo Bolivia, y Argentina se está acercando a la paridad.
Hay muy pocas gobernadoras en México y también en Argentina y en Brasil. Alcaldesas mujeres en toda la región hay solamente un 15%. Entonces, para llegar a la paridad política todavía estamos lejos. ¿Y qué sucede en los puestos jerárquicos? Directores de empresas o los CEOs que le llaman, solamente hay un 11%. Y mujeres en las juntas de administración o en los executive board hay un 14%. Pero lo que sí está probado es que cuando hay una mujer en la junta de administración, la empresa se vuelve mucho más dinámica, mucho más inclusiva, tiene un mayor valor de mercado y además entiende mejor a los consumidores, porque el 80% de los consumidores son mujeres. La paridad política y en los directorios son solo dos de las aristas que vamos a considerar. Según el Informe Mundial sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, en 2022, Argentina tuvo una brecha de género del 75,6%. Ese porcentaje pone a nuestro país en el puesto 33 del ranking de un total de 155 países. Se mide el tamaño de la brecha en la participación en la economía y el mundo laboral calificado, en política, en acceso a la educación y también en la esperanza de vida. Y aunque los números muestran que en la Argentina han disminuido las diferencias entre hombres y mujeres respecto al 2021, hay mucho camino por recorrer y María Noel aporta una punta para desentramar la cuestión. El gran déficit que tiene la mujer es el déficit de tiempo, porque tiene que cuidar no solo de su hogar, sus niños o adultos mayores suyos y de sus maridos o de sus parejas, y todo eso le quita tiempo y ese tiempo se lo quita a poder salir a trabajar. En este contexto, es clave hablar de la economía del cuidado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el organismo dependiente de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, la define como una economía que prioriza la sostenibilidad de la vida, articulando cuidados de las personas y del planeta. Para la CEPAL, la economía del cuidado es un camino para revertir la desigualdad social y de género en forma sinérgica con la dimensión ambiental y el desarrollo económico, como una mirada que contrarresta la precarización de los cuidados y visibiliza los efectos multiplicadores de la economía del cuidado. En respuesta a las crisis económicas, ambientales y sociales, surge otra economía, la feminista, como una apuesta política para transformar la sociedad y la relación entre las personas. Lo que plantea la economía feminista es que hay gente que estuvo, está y va a estar afuera del mercado, sobre todo la gente que está cuidando y la que está recibiendo cuidados. Lucía Sirmi es subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Géneros, peronista y economista feminista. Recientemente publicó su libro Economía para sostener la vida. Ella considera que el nivel socioeconómico incide directamente en la forma en que se accede a los derechos en materia de cuidado y pone a la ciudad de Buenos Aires en la Argentina como un ejemplo que se puede extrapolar a otras urbes. Para poder participar del mundo del trabajo y tener niños, necesitas una vacante en algún espacio de primera infancia. Los espacios no alcanzan y en general tenés que acceder a espacios privados, ¿no? A jardincitos o escuelas infantiles privadas. Y eso solamente lo pueden pagar las que mejor están. Que mientras que pagan eso, siguen trabajando y siguen creciendo económicamente. O contratan una niñera, la contratan en términos informales y le pagan poco. Y unas crecen y las otras se empobrecen. La economía feminista plantea un modelo donde el trabajo doméstico y las tareas de cuidado son parte de las condiciones sociales y económicas de la vida, y pone el foco en cómo se vuelve un trabajo invisible y poco apreciado, que sostiene la economía, generalmente sobre la espalda de mujeres y personas racializadas o migrantes. Lucía nos explica por qué el modelo de trabajo actual está pensado por y para hombres. Es imposible, en materia puntual de brechas de género, incluir en el modelo que ya está. Para ascender en tu trabajo, tenés que estar, por ejemplo, disponible 24/7, ¿no? La idea de que quienes tienen cargos jerárquicos tienen que estar todo el tiempo abocados al trabajo es una idea muy masculina y una idea muy de alguien que no toma responsabilidades de cuidado. En este modelo, el lugar para la movilidad social ascendente de mujeres, personas trans e identidades no binarias parece estrecho. No tenemos el mismo tipo de inclusión porque el modelo es uno que se aleja de nuestra vida. Lo mismo ocurre con el sistema previsional, que está pensado para la carrera laboral ininterrumpida y siempre registrada de un varón. No es solamente incluir, es transformar, porque incluirnos a las cosas tal como están no es una verdadera inclusión tampoco. Digamos, no tenemos las mismas reglas del juego. Cuando las reglas del juego son tan disímiles
y hablamos de grupos no mayoritarios, como decíamos al principio, el concepto de inclusión en relación con la igualdad entre los géneros se vuelve un obstáculo para alcanzar la paridad. Tengo una relación difícil con el término inclusión, no me gusta mucho. Soy más partidaria de romper todo y volver a construirlo teniéndonos a todos en cuenta. No me termina de gustar la idea de que me incluyan como un sujeto de último momento, algo que ya fue estructurado sin mi opinión, sin mis intereses en vista. Entiendo que mi plan y mis ideas son quizás un poco utópicas porque la resistencia sería enorme y no quiero ni pensar en las complicaciones, pero no es como si no existieran ya resistencias, incluso con el mero incluir que nos estamos planteando, ¿no? Si la alternativa es no hacer nada, sí, dale, vamos con la inclusión al menos, pero creo que podemos hacer más para reducir las brechas de género y las desigualdades si nos paramos todos y repensamos las estructuras, las dinámicas y tratamos de crear algo nuevo que nos considere realmente a todos desde el minuto cero, desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta todas las diferencias de género, raciales, socioeconómicas, etc. Rosy Leo es traductora científica y audiovisual. Se especializa en la traducción queer y en la asesoría de cuestiones del lenguaje no binario porque además de sus conocimientos académicos, Ro tiene una sensibilidad particular con las temáticas que atraviesan su propia identidad. La interseccionalidad es clave también para María Noel y cuenta cómo es la situación en América Latina. Estamos avanzando en eliminar las leyes discriminatorias en nuestra región y todavía falta, sobre todo para las mujeres con interseccionalidad. Y me explico, las mujeres indígenas, afrodescendientes con discapacidad son las que peores sufren discriminaciones y son las que menos acceso tienen a servicios sociales esenciales, públicos. Y eso hace que si sos una mujer negra, indígena o con discapacidad, es mucho más difícil la vida en América Latina que si sos una mujer mestiza o blanca, ¿no? Todavía quedan casi 120 millones de mujeres que trabajan en la informalidad y tampoco se sabe cómo va a ser su protección social. María Noel ve un atraso muy grande en relación a la Agenda 2030, dado que solo un 25% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se están cumpliendo. ¿Y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son parte, junto con la Agenda 2030, de un acuerdo entre varios países. Uno de los objetivos que más lejos está de cumplirse es el número 5, que refiere a lograr la igualdad entre los géneros y a empoderar a todas las mujeres y las niñas. Por su parte, Lucía ve al tiempo que las mujeres invierten y dedican a las tareas de cuidado como un punto clave a tratar en la economía feminista. Creo que la agenda de la economía feminista es completamente global, si bien tiene particularidades en cada territorio, porque, por ejemplo, socializar los cuidados no es lo mismo en la ruralidad que en las ciudades, y en cada cultura significa algo distinto. Sí es cierto que algunas transformaciones estructurales que necesitamos de la economía necesitamos que ocurran a escala global. Por ejemplo, que el sistema de cuentas nacionales que hace que todos los países midan su PBI de determinada forma, necesitamos que cambie para que contabilice todo el valor que generan las tareas de cuidado. También necesitamos que tome más en dimensión el uso del tiempo, que evalúe el bienestar de las economías de una forma más feminista, ¿no? Pensando el uso de espacio, el tiempo, el bienestar más allá de la cuestión de los ingresos. Así que yo creo que hay algo de los feminismos que es bien global. Para avanzar en esa agenda necesitamos más recursos y el espacio fiscal existe, pero muchas veces las economías tienen sistemas tributarios muy regresivos, es decir, que le cobran más a los que menos tienen. Y las que menos tienen en todo el mundo son las mujeres. Entonces necesitamos que los sistemas tributarios sean más progresivos, que los que más ganan más paguen, y eso también permita financiar más políticas, más infraestructura de cuidado, más igualdad y sobre todo más política social. María Noel coincide y agrega que la brecha podría achicarse a través de la inclusión financiera. Solamente un 40% de las mujeres tienen cuenta bancaria, pero eso no significa que tengan acceso a crédito. Solo un 25% de las mujeres tienen acceso a crédito, por eso estamos propiciando que haya bonos de género, que haya cuentas especiales para mujeres, porque la mujer es muy buena pagadora. Cuando necesitan un crédito son sumamente conscientes en su devolución, en su utilización, etc. Pero falta sí educación financiera para que puedan manejar créditos. ¿Y cómo hacemos para que todo esto se distribuya de forma justa y equitativa? La torta no tiene un tamaño fijo,
A veces cuando distribuimos la cuestión crece, sobre todo para quienes creemos que la economía funciona de abajo para arriba, que cuando las personas trabajadoras tienen más recursos, consumen más, consumen mejor y eso moviliza la economía, da más ganas a los empresarios de emprender e incluso crece la recaudación. Pero hay un modelo todo el tiempo en disputa que plantea que la economía funciona al revés, ¿no? Que tenés que darle facilidades a los de arriba para que tengan ganas de invertir. Eso en general redunda en recortar nuestros derechos, eso en general afecta más a las mujeres, reduce la capacidad del Estado porque si no hay impuestos, si no hay derechos, también tiene menos rol el Estado y en general eso achica la economía. Y en esos modelos en general es cuando más se habla de que la política social tenga un rol subsidiario. El modelo en disputa del que habla Lucía parte de una mirada cis heteronormativa. Así lo explica Ro a través de su mirada como persona no binaria. Para poder abordar ciertos desafíos se necesita un enfoque más amplio y a veces siento que se habla de las cosas como si fueran sí o sí dos caminos separados y no estoy muy de acuerdo en que sean cosas separadas. Ro valora los logros sostenidos en el tiempo que los activismos locales consiguieron para achicar la brecha y brinda ejemplos concretos para abordar el impacto de algunas de las problemáticas en la comunidad travesti trans. Tenemos una historia de activismo argentino que es hermosa y es fuerte y es sostenida en el tiempo, que es muy importante, y que tenemos que estar orgullosos de todo lo que logramos, pero lamentablemente siempre hay más para hacer. Por ejemplo, pienso en las cifras de travesticidios que no bajan. Pienso en el hecho de que el travesticidio social sigue siendo hoy en día una realidad, incluso después de una década de la identidad de género. Cuando Ro habla del travesticidio social, se refiere a la violencia estructural hacia el colectivo travesti trans. Si bien no existe como figura jurídica, el término fue acuñado por la militancia transfeminista para dar cuenta de las violencias que sufren a diario, ya que la expectativa de vida de la población trans es de 35 años. Por ejemplo, se hacen políticas para que las niñas no abandonen los estudios. Y las niñas que dejaron la escuela porque las echaron de la casa por ser trabas, ¿qué? Eso rara vez se cuenta entre los factores causantes, por ejemplo. Entonces, esas niñas después buscan ayuda y las terminan revictimizando con más transfobia porque el sistema en general no sabe cómo asistir a personas queer. Pasaba lo mismo y sigue pasando en un montón de lugares, lamentablemente. Por ejemplo, en lo que son las situaciones laborales. La disparidad de género atraviesa todos los ámbitos de la vida en sociedad, hasta uno de los más primitivos, el lenguaje. Si el lenguaje construye sentido, entonces lo que no se nombra no existe. María Noel cuenta un ejemplo claro de cómo esto afecta en la práctica a mujeres y a disidencias. Justo estaba hablando hoy con la embajadora de El Salvador aquí en Naciones Unidas porque ella preside un comité que está revitalizando, digamos, las normas de la Asamblea General de la ONU. La Asamblea General de la ONU ya tiene 75 años, sus reglas, y bueno, hablan de el presidente, el secretario. Deberíamos de reflejar la presidencia, tratar de evitar ese lenguaje que no incluye a las mujeres, ¿no? Fíjate que solo un 25% de los embajadores en la ONU son mujeres. Y el lenguaje es importante porque es lo que se repite todos los días en las reuniones, ¿no? Y el lenguaje hace también a modelos roles, a lo que miran los más jóvenes, ¿no? La irrupción del lenguaje no binario en los medios y en las redes sociales es motivo de celebración y de quejas en partes iguales. A simple vista parece un cambio simple y efectivo a la hora de tener en cuenta todas las identidades. Sin embargo, el uso de la letra E, por ejemplo, despertó actitudes reaccionarias de ciertos sectores más conservadores. La Real Academia Española se pronunció en contra del lenguaje no binario en diferentes ocasiones. Uno de sus argumentos es que el uso de la letra E es ajeno a la morfología del idioma español. Estas declaraciones impactan directamente la calidad de vida de personas como Ro, y así te lo cuenta ella. Hace 10 años, cuando era una adolescente que todavía estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo, este tipo de declaraciones me generaban dolor, me generaban enojo, porque se trata de una organización con una plataforma enorme que decide usar su influencia para seguir alienando a un grupo que ya de por sí es vulnerado, en pos de ¿qué? De defender lo tradicional, ¿no? Como si algo tuviera más valor solo porque siempre se hizo así o se hace así desde hace décadas. Yo siento que la humanidad misma es prueba de que evolucionar y mejorar las cosas es bueno y es necesario para poder avanzar colectivamente. Más allá de una cuestión propia, como persona especializada en traducción LGBTIQA y accesibilidad,
Ro tiene una mirada muy incisiva respecto de las declaraciones de la RAE. Con el tiempo, después de muchos años en la lucha y después de haber estudiado un montón y de haber interiorizado un montón de ideas, entendí que hay una postura que es la que sostengo desde hace algún tiempo ya, junto con tantos otros colegas, que es que la RAE simplemente no tiene la autoridad necesaria para decidir qué es y qué no es español. La RAE no crea la lengua. Los hablantes crean la lengua y un porcentaje enorme de hablantes ya decidimos que el lenguaje no binario es parte del español. Lo único que la RAE demuestra, negando su existencia como parte de la lengua española, ¿no?, es que el objetivo para el que se supone que fue creada la RAE es una mentira. Su objetivo debería ser tomar nota de cómo se habla, llevar un registro, pero cuando se quiere poner en papel de dueña y señora y creadora de la lengua, para mí hace evidente que solo le interesa el poder de dominio sobre cómo la gente se expresa. Cuando se domina la capacidad de expresión, lo que está en riesgo es la capacidad de que cada persona se entienda a sí misma, se imagine una vida mejor o se plantee metas propias que no hayan sido impuestas por el mercado o por otros grupos de poder. Retomando el concepto de que lo que no se nombra no existe, desde hace años que la prensa advierte que la inteligencia artificial tiene sesgos de género. Recientemente se publicó un estudio de la oficina de la consultora de comunicación Amen McCann en Uruguay para la Unión Europea, en el que lanzó una campaña de comunicación que se llama The Bias Remains. El sesgo permanece. Esta campaña demuestra que cuando la inteligencia artificial recibe preguntas sobre quién será la persona más influyente en política en 2050, o la persona con mejor rendimiento atlético en ese mismo año, o la primera persona en pisar Marte, en todos los casos la respuesta es que son hombres. Varones. En otros estudios similares, en cuanto a los rasgos de personalidad, cuando se agregaban adjetivos como emocional o sensible para describir una profesión, la inteligencia artificial ofrecía más imágenes de mujeres, mientras que si las palabras adicionales eran obstinado o intelectual, en la mayoría de los casos los resultados eran imágenes de hombres. La inteligencia artificial tiene un sesgo contra las mujeres, tiene un sesgo machista. Temas que las mujeres están muy atrasadas es en todas las carreras STEMs, ciencia, tecnología, matemáticas. Las mujeres representan un porcentaje muy, muy bajo y esas son las carreras del futuro, las carreras de hoy. El panorama parece desalentador, pero María Noel considera que hay avances en términos de salud sexual y reproductiva. El avance más grande es en la mortalidad materna. Hay mucho menos mujeres que mueren teniendo su hijo gracias a la prevención, pero también está el aborto ilegal que mata a muchas mujeres también. Entonces, la salud sexual y reproductiva se convierte en algo sumamente importante para proteger a la mujer y para salvarla, digamos, de situaciones terribles. Las estadísticas sobre violencia contra las mujeres muestran que queda mucho por hacer en este aspecto. Esto sigue siendo el flagelo más grande que se enfrenta las mujeres en el mundo, no solo en América Latina. Pero en América Latina son 4.100 mujeres por año que mueren por el hecho de ser mujer, los feminicidios, ¿no? Menos de un 20% en las fuerzas de a pie, de policía y, bueno, ni te digo en las fuerzas multinacionales de paz. Las mujeres necesitan progresar dentro de las carreras militares y policiales y eso ayudaría muchísimo a la prevención de violencia de género. La mujer se sentiría más identificada con una mujer policía para poder recurrir a ellos. No es posible que los hombres sigan pensando que las mujeres son un objeto del cual ellos son propietarios. Y hay que eliminar la violencia de género y, por supuesto, una de las maneras es con prevención, con mucha educación y trabajando masculinidades positivas, evitando masculinidades tóxicas, evitando noviazgos tóxicos y, por supuesto, protegiendo a las mujeres. Las mujeres no pueden sentirse libres en su vida, ni salir al espacio público, ni en el transporte público, ni cuando son jóvenes, ni cuando son viejas. O sea, la violencia es un continuum que enfrenta a la mujer en su vida. Y, por supuesto, en la vida intrafamiliar. Por eso es un tema del país, de todas las fuerzas vivas, de las religiones, de la sociedad en su conjunto. A veces parece que con las palabras no hacemos nada, ¿no? Que son mejores los hechos, las intenciones versus las acciones. Con el lenguaje inclusivo o no binario pasa algo parecido. Parece que son mejores los hechos, las políticas implementadas, que la forma de hablarle a las poblaciones.
A veces incluso parece que dentro de las poblaciones minoritarias hubiese algunas más importantes o con necesidades más apremiantes que otras. Jerarquizar las necesidades, esa gran bandera de la invisibilización. Hoy, con el avance de movimientos políticos que parecen de derecha pero que son movimientos amorfos de una derecha nueva o alternativa, estamos frente a la posibilidad de opción democrática de una promesa que estos movimientos afirman de un futuro mejor, con políticas que parecen estar a contramano de lo que otras miradas sostienen como tal. Y aquí hay un desafío para quienes nos encargamos de llevar mensajes a la comunidad internacional mediante la traducción, que es que el mensaje siga existiendo con nuestra tarea. Persistir en ese objetivo también es honrar a quienes más allá de cualquier gobierno siguen viviendo una vida incómoda y difícil, y también hacerlo por quienes ya no están a causa de esos mismos datos que visibilizamos y traducimos y por los que Traductas se pronuncian. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si te interesa este contenido, no olvides seguir nuestras redes @Traductas para seguir pensando en conjunto. Diseño sonoro y producción general, Andy Kukier para Brillo. Guión y producción ejecutiva, Alan Mealla para Brillo. Agradecimiento especial, Juana Loduca. Portada, Pablo Andretta. Idea, conducción y dirección general, Lía Díaz.